Bueno, bien, ¿cómo estamos? Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Hoy vamos a hablar de V2 Max. Y bueno, pues voy a dar mi sensación, bueno, pues mi opinión sobre V2 Max y cómo yo creo que desde mi punto de vista el indicador de V2 Max se está sobrevalorando. Se está sobreestimando. Se está haciendo quizá demasiado más importante de lo que realmente desde mi punto de vista es, tanto desde el punto de vista de la salud como desde el punto de vista del rendimiento deportivo. Bien, voy a intentar explicarlo sobre el iPad. Entonces comparto iPad y a partir de ahí lo vemos. Bien, entonces tenemos, bueno, pues estoy convencido de que todos vosotros habéis visto en las redes sociales, tanto en vídeos como en Instagram o en cualquier otra red social, de la importancia que se está dando al V2 Max como, por un lado, desde el punto de vista salud, ¿eh? De tal manera que se está diciendo que el V2 más es, bueno, pues es un pronóstico, es un predictor, predictor o un pronóstico, pronostica longevidad. Y se llega a esta conclusión porque, bueno, pues estudios estadísticos han demostrado que aquellas personas que viven más son precisamente las que más consumo máximo de oxígeno tienen o las que de alguna manera mantienen ese consumo máximo de oxígeno a lo largo de, o previenen o evitan la drástica bajada del V2 Max con la edad. Pero claro, aquí, bueno, pues yo creo que es demasiado arriesgado, ¿eh? Es demasiado arriesgado decir, bueno, como hay una estadística que nos dice que correlaciona, hay una correlación estadística entre V2 max y longevidad, de manera que aquellos individuos que son más longevos son los que precisamente tienen más V2 más, a partir de aquí se está diciendo, tenemos que trabajar a V2 más, porque si trabajamos a V2 más, vamos a aumentar la longevidad. Bueno, mucho cuidado con esto. Una cosa es una correlación estadística, bioestadística, y otra cosa es que realmente el V2 max sea el causante de la longevidad. ¿eh? Ahora hablaremos más de ello. Bien, por un lado salud, pero por otro lado también se está diciendo de la importancia del V2 max como predictor de rendimiento. De tal manera, hasta tal punto que se está diciendo en las redes sociales, bueno, el V2 max, tenemos que entrenar el V2 max porque el V2 max mejora nuestro rendimiento. Y se presentan estudios de que estudios de 4 meses, de 4 semanas, de 6 semanas, de 8 semanas, trabajando a V2 Max, mejorando el V2 Max, se mejora el rendimiento. Claro, son estudios científicos, sí, pero durante semanas y en el mejor de los casos, meses. A mí me gustaría saber qué es lo que puede ocurrir o qué es lo que ocurriría en esos mismos estudios con esos mismos protocolos de entrenamiento a V2 Max, no en semanas, como en la mayoría de los casos, o en algunos meses, sino en años. Bien, vamos a intentar explicarlo. Quizá me esté metiendo en un sitio demasiado conflictivo, pero creo que tengo que decirlo, creo que tengo que decir mi opinión. Y de nuevo, desde mi punto de vista, el V2 Max se está sobrevalorando. ¿Por qué se está sobrevalorando? Porque, primero, una cosa es que a nivel salud, como hemos indicado antes, eh, a nivel salud, el que haya una correlación de Entonces, desde mi punto de vista se está sobrevalorando. ¿Por qué? Porque una cosa es que a nivel salud
aquellos individuos más longevos son los que precisamente tienen mayor V2 max y otra muy diferente, es como he indicado antes, es que el V2 max sea el causante de la longevidad, de mayor longevidad. Bueno, a ver cómo explico esto, a ver cómo entro aquí en salud. Vamos a ver. Eh, claro, precisamente aquellos individuos que viven más tienen más consumo de oxígeno, pero no es porque ese consumo de oxígeno les permita vivir más, sino precisamente viven más, porque se mantienen activos, porque mantienen una actividad, porque articularmente está bien, porque muscularmente está bien, porque no tienen enfermedades. Y eso les hace que, lógicamente, como se mueven, su consumo máximo de oxígeno, pues lógicamente es mayor que aquellas personas que están enfermas, que no pueden moverse, que tienen problemas articulares, que tienen problemas de lesiones, que tienen problemas de rodilla. Entonces, desde mi punto de vista, la longevidad no es tanto trabajar el V2 Max, sino el permitirnos estar activos. Y para estar activos no es precisamente el entrenamiento a V2 Max, es un entrenamiento, una actividad deportiva bien regulada, bien ajustada en intensidad, tanto, ojo, tanto a nivel aeróbico como a nivel fuerza. Pero tenemos que intentar huir, es mi opinión, tenemos que intentar huir de esta actividad AV2 más. Tenemos que intentar ir hacia unos componentes, un entrenamiento que nos permita que conforme vamos cumpliendo años, nos permita seguir activos. Y seguir activos implica seguir entrenando, lógicamente con otras prioridades, pero seguir entrenando, seguir haciendo las actividades diarias, la persona de 80 años ir a por el pan, hacer la compra, ser autosuficiente, no ser dependiente de nadie a nivel físico, y todo eso se consigue no gracias a un entrenamiento a V2 Max, sino gracias a un entrenamiento óptimo, adecuado, aeróbico y de fuerza. Pero, de nuevo, de fuerza, no a V2 Max. Cometemos un gran error en el entrenamiento de fuerza a máximo, al fallo, a grandes cargas. No, aquel entrenamiento de fuerza que nos va a permitir el, eh, el no tener lesiones, el articularmente estar bien, el poder correr porque no me lesiono, porque de otra manera, si yo entreno a V2 Max y meto entrenamientos a V2 Max, sabemos todos que los entrenamientos a V2 Max son lesivos, digamos o no, son lesivos. Entonces, prácticamente sí, tengo que meter lo que llamamos pequeñas pinceladas. Pero pequeñas pinceladas no implica entrenamientos a V2 Max tal cual se está prescribiendo, ¿no? El 4x4. Hacer 4 minutos a intensidad máxima a V2 Max, recuperando 4 minutos. Cuidado con esos entrenamientos, porque si son tan lesivos, nos van a generar una lesión y ahí es cuando paramos. Entonces ahí ya sí que nuestro VO2 más va a bajar. Pero no porque no lo entrenemos, sino porque no vamos a poder permanecer activos. Luego, lo más importante con la longevidad es mantenerse activo. Y para mantenerse activo, tengo que tener un entrenamiento, de nuevo, adecuado, óptimo. Óptimo. Y óptimo significa, una vez más, mínima intensidad necesaria para generar esa adaptación. Y ocurre exactamente lo mismo cuando voy al rendimiento. En el rendimiento, sí, nos están diciendo artículos científicos, mejora el rendimiento después de 6 semanas con entrenamiento a V2 Max. Claro, pero ¿qué es lo que ocurre después? ¿Cómo evoluciona ese VO2 Max? ¿Cómo con el tiempo? Vamos a ver, el V2 Max, todos sabemos que es un factor, tiene un límite. ¿eh? Y aquí la pregunta que yo lanzo es, ¿cómo es posible que
Cuando yo mejoro un V2 Max y llego a mi tope, no voy a pasar de ahí porque tiene un gran componente genético. Cuando mantengo ese V2 Max a mi máximo nivel, el que sea, sigo mejorando el rendimiento. Luego, el V2 Max no implica directamente la mejora del rendimiento. Aquí hay un caso muy claro, ¿no? El de, ya lo he mencionado en otros vídeos, el de Paula Radcliffe, como cuando hizo, pues, que por aquel entonces, 2 horas 15 en maratón, que nos parecía una auténtica barbaridad. Su VO2 Max, cuando hizo 2:15, era el mismo que cuando hacía 2 horas 24 en el maratón. Y a pesar de ello, mejora rendimiento sin mejorar su VO2 Max. La clave no está en mejorar su VO2 Max, está en mejorar su capacidad, su componente aeróbico, porque el maratón es una competición con un altísimo componente aeróbico. Y el componente aeróbico no radica en el VO2 max, radica en sub VO2 max. Ahí es donde tenemos que trabajar. Y ahí es donde de nuevo viene, una vez más, la frase de mínima intensidad necesaria para generar adaptación y por lo tanto mejora. No la máxima, la mínima. No voy a V2 max. Una vez que tengo ese V2 max, ese V2 max se mantiene. ¿Eh? Pero mi rendimiento sigue mejorando, no porque mejoro mi V2 Max, sino porque mejoro mi eficiencia a nivel submáximo, a nivel de ese umbral láctico que tanto hemos hablado en vídeos anteriores. Es mi opinión, es mi opinión. Creo que se está sobrevalorando el concepto, el entrenamiento a V2 más como predictor tanto de salud como de rendimiento. El tema no está en el entrenamiento a V2 Max. El tema está en el ajuste de intensidad mínima, intensidad necesaria para generar esa adaptación. Y me da igual la edad. Me da igual tener 50 que tener 70. Si tengo 70, tengo que ajustar esa intensidad. Lógicamente, sin ir a VO2 Max. Pero tampoco en el de 50. Tampoco en el atleta de 50 años. Y la clave aquí está no en la mejora de V2 Max como predictor de salud y de longevidad. La clave está en poder, no me cansaré de repetirlo, la clave está en poder mantenernos activos durante muchos años. Y esa actividad es la que me va a dar un V2 Max alto. No porque entrene a V2 Max, sino porque me mantengo activo. Cuando baja el V2 Max por los suelos es cuando no puedo correr, porque tengo una lesión, porque no me puedo mover, o la persona mayor tiene un problema de cadera, tiene un problema de rodilla, tiene un problema de espalda, tiene dolores y no se puede mover por los dolores. Eso es lo que hay que prevenir. Y para prevenir eso, necesitamos un entrenamiento. Y ese entrenamiento no es a V2 Max, tanto en salud, longevidad, como en rendimiento de atletas. Estamos hablando de atletas de a partir de 45 o 50 años. Claro, si hablamos de atletas de 30 años es un tema diferente, porque su cuerpo puede soportar más. Pero incluso en el de 30 tiene que tener una perspectiva muy amplia en el sentido de que conforme va cumpliendo años, y ese es el error que cometemos y que hemos cometido todos, no podemos entrenar de igual manera con 50 que con 30. Y por supuesto con 60 como con 40. El entrenamiento tiene que estar adaptado. Y desde mi punto de vista, ojo con lo que voy a decir, desde mi punto de vista, sin tener como perspectiva el V2 Max, pero sí tener una continuidad en ese entrenamiento, ajustado. Y con la continuidad siempre hay mejora. Hablamos de sarcopenia, hablamos de pérdida de masa muscular con la edad. No prevenimos, no ralentizamos la sarcopenia con un entrenamiento de fuerza a alta intensidad. Cuidado con lo que estoy diciendo, porque es todo lo contrario de lo que se está diciendo por ahí.
No prevenimos, no ralentizamos la sarcopenia con un entrenamiento de fuerza a alta intensidad. La sarcopenia se ralentiza manteniéndonos activos. La sarcopenia en la persona de 70 años, de 80 años, no se ralentiza poniéndole en una máquina. Se ralentiza manteniendo a esa persona activa con su actividad diaria durante las 12 horas del día. Quito las horas de descanso, de comidas y tal. Es decir, que haga su actividad diaria y dentro de esa actividad diaria una prescripción óptima de entrenamiento para esa persona. Y así es como se ralentiza la sarcopenia, con actividad, no metiendo entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza ajustado es lo que nos permite mantenernos activos. Y esa actividad es lo que nos permite mantener ese V2 max, ralentizar la bajada del V2 max con la edad y ralentizar la pérdida de masa muscular con la edad. Pero no poniendo a la persona delante de una máquina. Esa máquina la utilizo para otras cosas. No pienso en la máquina como una herramienta para mover peso, para mover carga. Pienso en la máquina como una herramienta para que esa persona pueda mantenerse activa. No digo que no tenga que hacer máquinas. Digo que hay que ajustar muy bien el entrenamiento de esa persona en esa máquina. La máquina no es la que me va a permitir ralentizar la sarcopenia. La máquina no es la que me va a permitir correr más. No. Indirectamente sí, pero no directamente. La máquina lo que me permite, utilizada de forma adecuada, lo que me permite es poder seguir entrenando y poder seguir siendo activo, a pesar de tener 70, 80 años. Ese es el objetivo. Actividad. Estar activos. Y con la actividad ralentizo mi pérdida de masa muscular y ralentizo mi pérdida de V2 max. No porque trabaje la fuerza moviendo carga, ni tampoco porque trabaje a V2 max. Bueno, un tema complejo, mucho más de lo que parece. Y parece que vamos en contra, o voy en contra de todo lo que se está diciendo por ahí. Pero es mi opinión. Bueno, muchas gracias. Una vez más, os agradecería que dierais, si os ha gustado el vídeo, que dierais al like y que os suscribiréis al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias y ánimo con ello.